Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar inecuaciones. En un espacio anterior trabajamos, en una sesión anterior se trabajaron intervalos y se trabajó la noción de desigualdad. En esta ocasión vamos a trabajar inecuaciones. Cuando hablamos de inecuaciones es porque ya interviene una incógnita y además la relación que se establece entre las expresiones es una relación de desigualdad. Cuando trabajamos igualdades, estamos hablando de ecuaciones. Cuando trabajamos de desigualdades con incógnitas, estamos trabajando inecuaciones. Entonces vamos a mirar en nuestras diapositivas un primer ejercicio, o miremos las expresiones generales que representan inecuaciones. Fíjense bien que en el primer ejercicio tenemos una inecuación simplemente porque hay una relación de desigualdad. Esto es lo que me representa una inecuación y además tenemos una incógnita. En toda la incógnita o la variable es x. Entonces se trata de encontrar los valores de x que establecen esa desigualdad. En la segunda inecuación es otro tipo de inecuación porque aquí la variable o la incógnita aparece en el denominador. La primera es de tipo lineal, la segunda sería de tipo racional, la tercera sería de tipo cuadrático. Cada una de ellas tiene una forma de resolver. Las dos últimas se resuelven de manera similar, mientras que las lineales se resuelven de otra manera. Entonces, eso es una inecuación, es una relación de desigualdad donde interviene o donde hay por lo menos una incógnita. Vamos a mirar entonces cómo es la solución de una inecuación. Entonces, cuando estamos solucionando una inecuación, hay dos posibilidades. O es el conjunto vacío, que significa que no tiene solución, o es un intervalo, y el intervalo es un subconjunto no vacío de números reales. Entonces, prácticamente, cuando la inecuación tiene solución, la solución debe ser un intervalo, y los intervalos ya los habíamos trabajado. Bueno, para la solución de las inecuaciones, vamos a tener en cuenta unas propiedades que se enuncian aquí. La primera, dice que si se tiene una desigualdad, la que sea, ya sea menor o mayor, entonces le podemos adicionar la misma cantidad a los dos lados y la desigualdad se sigue manteniendo. Entonces tenemos, por ejemplo, 3 para la primera propiedad, tenemos 3 más x mayor que menos 7. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si yo quisiera cancelar este 3, podemos restar 3 a los dos lados, es decir, quito 3 unidades de acá, voy a quitarlas, 3 más x menos 3 porque quiero cancelar el 3, entonces resto 3 a ese lado, pero también debo restar 3 a este lado. Entonces, ¿qué nos quedaría? 3 con menos 3 son opuestos, se cancelan, quedaría que x es mayor que menos 10. Entonces, también lo podemos mirar como desigualdad. Como desigualdad sería de la siguiente manera. Si tenemos menos 5 menor que 2, eso es una desigualdad, no es una inecuación porque aquí no hay incógnita. En este caso sí tengo una incógnita que es x. ¿Cuál es la solución para 3 más x mayor que menos 7? Que me sirve cualquier número mayor que menos 10. Pero en este caso no tengo una incógnita, luego no es una inecuación, simplemente es una desigualdad, menos 5 menor que 2. Pero también aplica la propiedad, si cojo cualquier número y le sumo a los dos lados, la relación se sigue manteniendo, es decir que si es menor, sigue siendo menor, es menor que 2 más 10. Miremos la operación, menos 5 más 10 nos da 5 y 5 sigue siendo menor que 12. Entonces la propiedad dice que siempre que sumemos o restemos la misma cantidad al lado y lado de una desigualdad, la desigualdad no le pasa nada, sigue siendo menor o sigue siendo mayor tal como se ha planteado desde el comienzo. La siguiente propiedad dice que si z es un real positivo, usted puede multiplicar en la desigualdad por un real positivo. Esto aplica para la multiplicación y para la división. Y no pasaría nada con la desigualdad. Tenemos, por ejemplo, que si tiene 7x menor o igual a 14, entonces aquí podemos ir aplicando de una vez esas propiedades y queremos cancelar este 7, se quiere cancelar,
porque se desea despejar x, entonces podemos dividir por 7 a los dos lados. Entonces, como 7 es positivo, entonces la regla dice que cuando divido o multiplico por una cantidad positiva, la desigualdad se va a mantener, es decir, que si estaba menor o igual, sigue siendo menor o igual. Miremos entonces que haría 7 y 7 se simplifica y queda x menor o igual que 2. Entonces ahí quedaría despejado. Aquí tenemos una inecuación y como hemos dicho, la solución de una inecuación es un intervalo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo escribo x menor o igual que 2 como intervalo? Entonces vamos a hacer el dibujito. Por aquí está 2, los menores o iguales que 2 incluyen el 2 y son todos los valores que están a la izquierda de 2. ¿Cómo hago para leer esta expresión que tengo acá? Primero leemos donde está la variable, porque si leemos donde está el número primero nos vamos a confundir. Entonces vamos a decir x menor o igual que 2. No vamos a leer 2 mayor que x porque no nos podemos ubicar correctamente. Todos los x menores o iguales que 2 son los que están a la izquierda de 2. Luego, ¿cuál es la solución de esa ecuación? Entonces la solución en forma de intervalo sería desde menos infinito hasta 2, cerrado porque incluye el 2. Entonces aquí lo miramos en el dibujo. Entonces la propiedad me dice que siempre podemos dividir o multiplicar por una cantidad positiva a los dos lados de la desigualdad. La tercera propiedad nos dice que si el real es negativo, cuando lo multiplicamos cambia el sentido de la desigualdad. Mire, fíjense bien que aquí estaba x menor que y. Y me están diciendo que z es un real negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico por un número negativo al lado y lado? Si estaba menor, va a quedar mayor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo vamos a mirar primero con una desigualdad y luego lo vamos a mirar directamente con una inecuación. Tenemos, por ejemplo, que menos 7 es menor que 6. ¿Por qué? Porque menos 7 está a la izquierda de 6. ¿Qué pasa si multiplicamos por un real negativo o dividimos por un real negativo? Entonces vamos a multiplicar por menos 2, por cualquier negativo pueden multiplicar. Si multiplicamos por menos 2, la propiedad dice que siempre que multiplico o divide por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces si estaba menor va a quedar mayor. Mayor que 6 por menos 2. Entonces nos quedaría que menos 7 por menos 2 nos da 14 y 14 realmente es mayor que menos 12. Entonces fíjense bien que la relación cambia de sentido. 14 realmente es mayor que menos 12 porque 14 está a la derecha de menos 12. En una inecuación, ¿cómo vamos a aplicar esa propiedad? Entonces nos piden solucionar, por ejemplo, menos 10 quintos de x mayor o igual que 2. Entonces nos piden despejar esta x. ¿Qué tenemos que mirar? Entonces la regla, recordemos que se aplican sumas, restas, multiplicaciones y divisiones para poder hacer el despeje. Entonces miramos que el numerito para despejar la x, el número que debo cancelar es este. Ese número, ¿qué está haciendo respecto a x? Se está multiplicando. Entonces, en esa ocasión, si está multiplicando, podemos dividir al lado y lado por la misma cantidad. Yo lo puedo hacer por partes. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo completo. Menos 10 quintos de x, entonces, ¿por cuánto tengo que dividir? Por la misma cantidad al lado y lado. El número es negativo, menos 10 quintos, pero como estoy dividiendo por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Ojo con esa propiedad. Y aquí que me quedaría 2 dividido menos 10 quintos. Entonces dividimos por ese coeficiente numérico y así queda despejada la x. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando la cantidad está multiplicando a esa variable. Entonces sabemos que menos 10 quintos o de menos 10 quintos pues se cancelan. Y la respuesta sería x menor o igual a, aquí entonces completamos, el que está solito es el 2,
y hacemos extremos, 5 por 2, 10, sobre 1 por menos 10 nos da menos 10. Entonces, el intervalo o la expresión nos queda que x debe ser menor o igual a menos 1. Entonces, los x menores o iguales a menos 1, los x menores o iguales a menos 1, ubicamos solamente el extremo, son todos los que están a la izquierda de menos 1. ¿Incluimos el menos 1? Sí, porque aquí hay un igual. Entonces decimos que la solución de la inecuación dada, que es esta, la solución es desde menos infinito, es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1 cerrado. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar esas propiedades? Cuando la inecuación es de tipo lineal. Entonces, en esta ocasión, las inecuaciones de tipo lineal, uno las reconoce porque en la parte final, o que se pueden transformar, es porque llegan a una expresión de esta forma: ax más b mayor o igual a un c o a 0, también se puede comparar con, acá podemos colocar c o un c en particular. Entonces, cuando llegamos a una expresión de esta forma, decimos que es de tipo lineal. ¿Cómo sabemos? Hay una incógnita, y la incógnita tiene exponente 1. Cuando no tiene exponente, se asume que el exponente de esto es 1, es de tipo lineal. Entonces, en esa ocasión, para hacer el despeje, igual que en las ecuaciones, vamos a dejar a un lado los términos que tienen la variable y a otro lado los términos independientes para poder hacer el despeje. Por ejemplo, solucionar, la relación puede ser cualquiera de estas, puede ser menor, puede ser mayor, puede ser menor o igual, o puede ser mayor o igual. Cualquiera de esas puede ir en este espacio. Solucionar menos 3 factor de x menos 1 menor o igual a 1/2 de x más 2. Entonces vamos a solucionar esa inecuación. Recordemos que la solución es o no tiene solución, o la solución es un intervalo. Entonces, igual que como hemos hecho operaciones anteriormente, aplicamos la propiedad distributiva para poder desbaratar estos paréntesis. Entonces, ¿qué haría? Menos 3 por x, menos 3x, menos por menos, más 3, menor o igual a 1/2 de x más 2. Entonces ahora vamos a agrupar las x a un lado. Cuando sumamos o restamos, recordemos que no cambia la desigualdad. Entonces yo, para cancelar este 3, voy a quitar 3 unidades de acá, 3 menos 3 me da 0, y al otro lado me quedaría menos 3x menor o igual a 1/2 de x más 2 menos 3. Entonces cuando sumamos o restamos no hay problema, la desigualdad se mantiene. Entonces nos queda que menos 3x es menor o igual a 1/2 de x, y 2 menos 3 nos da menos 1. Ahora vamos a cancelar 1/2 de x. 1/2 de x está sumando a menos 1. Entonces quedaría restando a este lado, quedaría como menos 3x, es como si restara 1/2 de x de acá, y de aquí también restara 1/2 de x. Lo que pasa es que aquí cuando lo restamos, 1/2 de x menos 1/2 de x se cancela, por eso no lo estoy escribiendo. Menor o igual a menos 1. Tenemos dos términos semejantes, que ya eso lo vimos en operaciones. Entonces para sumar dos términos semejantes, sumamos sus coeficientes. Esto es como si tuviera denominador 1. Entonces el común denominador ahí es 2. Decimos 1 en 2, 2 veces, por menos 3 nos da menos 6x, menos, que es el signo que sigue acá, 2 en 2 una vez, por 1 me da 1x, el menos ya lo tuve aquí en cuenta, menor o igual a menos 1. Menos 6x menos x nos da, menos 6x menos x nos da menos 7x sobre 2 menor o igual a menos 1. Entonces, ¿qué hacemos en este paso?
Entonces, el coeficiente es menos 7 medios. Entonces, dividimos por menos 7 medios. Ese es el último paso, generalmente es el último que vamos a hacer. Siempre dividir al lado y lado por la misma cantidad. Pero si es negativo, entonces recordemos que el sentido de la desigualdad va a cambiar. Vamos a borrar aquí, vamos a colocar, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces quedaría menos 7 medios de x sobre menos 7 medios. Como el número por el cual estoy dividiendo es negativo, entonces, ojo, la desigualdad cambia de sentido. Menos 1 sobre menos 7 medios. Entonces, menos 7 medios con menos 7 medios se simplifica y queda que x es mayor o igual a, se tiene denominador 1, entonces 2 por 1, 2 por menos 1 me da menos 2 y menos 7 por 1 nos da menos 7, pero menos sobre menos nos da más, entonces quedaría que x es mayor o igual a 2 séptimos. Entonces esa sería la solución. ¿Cómo lo representamos en forma de intervalo? Los x mayores o iguales, entonces aquí tenemos 2 séptimos, como está con el igual significa que lo puedo incluir, y los mayores o iguales están a la derecha. Entonces, la solución es intervalo cerrado, 2 séptimos, coma, infinito. Entonces, ahora tenemos eso en cuanto a una desigualdad que tiene solamente, digamos, es sencilla, es simple. Podemos trabajar también desigualdades compuestas. Y ahí podemos aplicar la siguiente propiedad, decir que A es menor que B, menor que C. Cuando tenemos desigualdades compuestas, puedo tener varios símbolos, pero todos en la misma dirección. Yo no puedo tener A, esto no se puede leer, A menor B, esto no tiene sentido, ojo con esto. Tienen que ser en la misma dirección. Entonces, ¿qué significa esto? Que se puede separar A menor que B y B menor que C. Entonces, vamos con un ejercicio de esos compuestos. Por ejemplo, solucionar menos 3x más 2 mayor o igual a menos 1 y menor que x más 1. Vamos a solucionar esa desigualdad que es compuesta. Entonces la teoría me dice, pues sepárenla en dos, menos 1 menor o igual a menos 3x más 2 y a la vez debe cumplir que menos 3x más 2 es menor que x más 1. Entonces de ahí salimos del problema. Entonces en el primer caso nos quedaría este 2, para cancelarlo tengo que restar 2, entonces quedaría menos 1 menos 2 menor o igual a menos 3x. Pero menos 1 menos 2 es menos 3. Menos 3 menor o igual a menos 3x. Dividimos por menos 3. Entonces tengo que hacerlo aparte porque sé que al dividir por un número negativo debemos cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, ojo con eso, por eso lo tengo que hacer en un paso aparte, porque si no este símbolo me queda mal. Entonces quedaría 1 mayor o igual a 3x. Perdón, cancelamos estos dos. Si cancelamos esos dos, entonces nos queda solamente la x. Vamos a borrar. Aquí nos sobra este 3. Listo. Entonces, en ese sentido, decimos que x, por un lado, x debe ser menor o igual a 1. Vamos a mirar qué resulta la otra. Entonces vamos a ubicar las x en un lado de la desigualdad. Quedaría, voy a colocar aquí la y porque siempre se debe cumplir las dos a la vez. Menos 3x, entonces este x que está aquí sumando quedaría aquí como menos x, menor que 1 menos 2. Entonces aquí va una y. Menos 3x menos x nos da menos 4x. Menor que, entonces 1 menos 2 nos da menos 1. Aquí debemos dividir por menos 4. Entonces, como dimos por menos 4, el sentido de la desigualdad cambia. Menos 4 con menos 4 cancela y nos queda que x es mayor, menos sobre menos nos da un cuarto. Entonces, en este caso, entonces nos vamos a fijar, nos queda otro
otro intervalo u otra expresión. Entonces aquí vamos con una i. Vamos a representarlo gráficamente. Vamos a representar con dos colores. Vamos a ubicar un cuarto, los dos números y 1. Entonces sabemos que un cuarto, recuerden que el más pequeñito se coloca a la izquierda. Un cuarto es menor que 1 en cuanto a los números. Listo. Entonces por un lado nos dicen, aquí vamos a leer esta primera desigualdad. X menores o iguales a un cuarto. Entonces los x menor o igual a 1. Estamos leyendo esta primera, x menor o igual a 1. Recordemos que leemos primero donde está la variable. Entonces los x menores o iguales a 1 son, incluyendo el 1, todos los que están a la izquierda del 1. X menores o iguales a 1 son todos los que están a la izquierda del 1. Primero leo donde está la variable, hacia donde está el vértice se lee menor. Vamos a representar el otro intervalo con otro color. Entonces nos quedaría lo siguiente, leemos primero donde está la variable, x mayor que un cuarto, pero no incluyo a un cuarto porque aquí no hay un igual. Entonces vamos a trazar aquí un círculo y vamos a hablar de los x mayores que un cuarto. Están a la derecha. Como hay una i, esa conectiva i significa que debe cumplir las dos condiciones. Entonces, ¿cuáles son los números que cumplen las dos condiciones? Es decir, ¿dónde están las dos líneas? Entonces, las dos líneas las vamos a mirar, están justamente, vamos a mirarlas acá, en este pedazo. Ahí están las dos lineecitas, esos son los números que cumplen con las dos condiciones. Por lo tanto, el intervalo solución va a ser el que corresponde a los números que están entre estos dos. Entonces la solución sería desde un cuarto abierto, porque no incluye un cuarto, con que no se incluya en uno de los dos, no puede estar en la solución. ¿Y hasta dónde va? Hasta 1 cerrado. Entonces ahí podemos determinar un intervalo que salió de prácticamente de un intervalo, de una inecuación compuesta, entonces salieron dos intervalos. ¿Qué hago con esos intervalos? Entonces los intersecto, donde se cruzan los dos. Esa sería la solución final para ese ejercicio. Ahora, si usted realiza uno de estos ejercicios y no se cruza en ningún lado, pues simplemente la solución es vacía, no va a tener solución. Entonces con esto terminamos el ejercicio, ya ustedes pueden realizar otros ejercicios que están planteados en las lecturas, los invito a que los realicen, a que pregunten, porque es importante preguntar, y si no, pues también los pueden corroborar con los procedimientos que aparecen en los solucionarios. Entonces, les deseo éxitos, hasta pronto.